Buena tarde, buena noche, buen día, a la hora que me escuche. Le agradezco su presencia en el podcast de Oxcart, en un episodio más. En esta ocasión, pues ya es el sexto episodio ya de esta serie, de esta temporada. Y en este caso voy a tocar un tema que viene muy entretejido con lo que estábamos discutiendo en la ocasión anterior acerca de la progresión de la tecnología de las armas nucleares. Si quisiera aquí hacer una acotación, y es que vamos a ir aterrizando un poco más este tipo de temas para que pueda entender cómo las estructuras de poder en este mundo le afectan directamente. Y en este caso, pues las armas nucleares explotaron un concepto que ya venía existiendo desde hace muchísimo tiempo, que es el tema de seguridad nacional. En algún momento en lo que fue la Alta Edad Media y lo que fue el Renacimiento, la Ilustración, la era de la industrialización, comenzamos a entender que la seguridad nacional es en realidad un constructo. Es la idea de defender tu territorio a través de infraestructura. Entonces, pues comenzamos a ver lo que es la creación del sistema de fortalezas. Como primer gran infraestructura de seguridad nacional, pues obviamente tenemos el castillo, y este castillo pues va a defender una posición en particular, a lo mejor una zona por la que es muy fácil para un ejército moverse, a lo mejor una zona que geográficamente es pasable, pero que puede ser fortificada, a lo mejor alguna zona costera que pudiera proteger un puerto. Este tipo de posiciones que facilitarían lo que llamaríamos pues la aproximación de un ejército, ¿no? Ahí vas a poner esa infraestructura, ahí la vas a colocar. Eventualmente el castillo se vuelve una infraestructura obsoleta y pasamos a la fortaleza. Y de la fortaleza pasamos al fuerte. Y pues todas estas infraestructuras se diseñan específicamente con un propósito de facilitar, potenciar o negar una zona geográfica en específico. El concepto va evolucionando y eventualmente vemos que el sector de innovación también se ve capturado y se comienzan a crear los constabularios o las bóvedas de secretos. Y ahí pues se guarda tecnología que es importante guardar. Solo por poner un ejemplo muy básico, la tecnología óptica que utilizaban los buques de guerra alemanes en la Primera Guerra Mundial era tecnología óptica que llevaba mucho tiempo reservada en Alemania. Y pues estamos hablando de infraestructuras que se preservaron por 300, 400, 500 y hasta 500 años, ¿no? Entonces, una posición como pudiera ser a lo mejor el castillo de Beaufort en Líbano, pues es una posición fortificada que se mantuvo en vigencia desde la Edad Media hasta prácticamente finales del siglo XX, por allá de los años 80, y que todavía se llegó a utilizar como una posición fortificada en la guerra de 2006, ¿no? Bueno, en la invasión israelí del sur del Líbano en 2006. Entonces, da cuenta más o menos de cómo funciona esta situación, ¿no? Se pone una posición que pues es fácil de defender, que es estratégica, que tiene muchas ventajas. Sin embargo, este concepto comienza a cambiar y a modificarse a inicios del siglo XX. Si nosotros recordamos a quien mata al archiduque Francisco Fernando I en el Imperio Austrohúngaro, que detonaría la Primera Guerra Mundial, pues es un grupo clandestino llamado la Mano Negra. Esta Mano Negra, no sabemos su ideología, sabemos que había parte de la élite del país de Serbia involucrada ahí, y pues en realidad era un grupo anarquista porque
Lo que estaban buscando sí era la independencia de Serbia, la devolución de la zona de Bosnia, pero también por otro lado pues no estaban de acuerdo con su propio gobierno, entonces pues podría acotarse como un movimiento anarconacionalista, por ponerlo de cierta manera. Yo sé que suena muy raro y hasta incongruente, pero pues digamos que es de esa manera, ¿no? Unos años antes, en Rusia, tenemos al Narodnaya Volga, que es un grupo revolucionario que orquesta la Revolución Rusa de 1905. Y tenemos cosas como pudiera ser a lo mejor eh, el movimiento anarquista en Estados Unidos, que es responsable del peor atentado terrorista en ese país, hasta el bombardeo de Oklahoma por parte de Timothy McVeigh. Ese es el ataque terrorista más importante de Estados Unidos hasta ese punto, ¿no? Hasta que lo sustituye el atentado de Oklahoma City. A inicios del siglo XX pues también comenzamos a ver movimientos de secesión por toda Europa. Comenzamos a ver, por ejemplo, a los Freikorps en Alemania, que fueron grupos armados que se levantaron contra un potencial gobierno comunista en Alemania. También tenemos a anarquistas franceses, tenemos el tema de la guerra civil española, tenemos la independencia de Finlandia, en donde también hay un conflicto interno muy grande. En América Latina pues también tenemos el tema de la Revolución Mexicana y todo este tipo de confrontaciones que comprometen a los estados completos, ¿no? En ese sentido pues se emite legislación precisamente para comenzar a tipificar estas conductas, bueno, a convertir en delitos estas conductas anarquistas, a lo mejor un poco secesionistas, y comenzamos a ver por primera vez un mundo en el que el Estado comienza a protegerse de las ideas de las personas. Esto obviamente crece. En la Segunda Guerra Mundial pues comenzamos a ver de forma más prolífica la creación ya de aparatos policiales especializados en el tema de contravenir ideologías. Y aquí es en donde por primera vez en la historia nacen estructuras como pudiera ser el FBI, como pudiera ser en un inicio el NKVD. Bueno, primero la historia un poco de las estructuras policiales en Rusia creo que es bastante interesante, pero pongámoslo así. Primero se crea la Checa, después el NKVD, después la KGB, y ya cuando se disuelve la Unión Soviética tenemos al FSB. No es la progresión completa, o sea, cada institución tenía su propio moldeado y la Unión Soviética tenía varias de estas estructuras en paralelo, porque además del NKVD tenías injerencia del Ministerio del Interior y bueno, era un aparato muy complejo el que crearon los soviéticos. Pero todo iba dirigido exactamente lo mismo, a proteger al Estado. Y aquí es en donde comenzamos a ver cómo el propio marco constitucional comienza a modificarse para proteger al Estado. Y en la Constitución Soviética de 1919 comenzamos a ver cómo el Estado comienza a capturar sectores económicos, además de capturar, obviamente, o de protegerse de otras ideologías foráneas que pudieran vulnerar al Estado. Y esto ya se vuelve un aparato muy complejo, no como se va a volver eventualmente como lo vamos a ver en este podcast más adelante, pero sí ya es un aparato complejísimo. Las policías estacionales especializadas en proteger la producción de materias primas en ciertos lugares, en ciertas temporadas, comienza en ese momento. Por otro lado, en Occidente pues tenemos la creación de los servicios secretos en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en España, y comenzamos a ver este ímpetu, este estado fortalecido que decide que la ideología puede ser un adversario potencial y que puede dañar mucho la propia estructura del gobierno y la propia estructura constitucional. Entonces, en Europa Occidental vemos un movimiento muy parecido. Sin embargo, sí está dentro de los propios círculos militares, todavía está contenido dentro de los círculos militares. A diferencia de la Unión Soviética, en donde vemos que es un movimiento casi de acaparamiento total de todas las estructuras, ¿no? Tanto las estructuras económicas como políticas, como financieras, como productivas, como de organización, como de
en muchísimas cosas. O sea, el Estado soviético se vuelve increíblemente grande. Y por otro lado vemos un poco esta solución de Estados Unidos al ser una federación, en donde los gobiernos de los estados pues se encargan de regular las conductas internas dentro de cada régimen interior de cada estado. Pero el gobierno federal es el que comienza a tomar un tamaño enorme y es el que comienza a desarrollar toda una estrategia para proteger la estructura del Estado. Y ahí comenzamos a ver cómo los predecesores del FBI, de la CIA, de todas estas agencias comienzan un poco a comenzar a asomarse y a comenzar a ver las cosas digamos como una especie de defensa del Estado. Eventualmente, con la llegada de los nazis al poder, vemos, digamos, la evolución del modelo europeo de seguridad nacional a un nivel que no habíamos visto nunca. Quizá el reflejo más opaco pudiera ser a lo mejor lo que sucedió en Armenia y con esto que llamábamos o que llaman los historiadores los jóvenes turcos, que eran en realidad una especie tanto de milicia como de estructura gubernamental y también como una especie de policía política. Ellos son los responsables del genocidio armenio, este grupo que denominamos los jóvenes turcos, jóvenes liberales, educados, seculares, todo esto, pero que tenían un fuerte componente nacionalista y que eventualmente llevaron a millones a la completa destrucción, ¿no? Y curiosamente, y eso es lo que creo que es más disímil de eso, muchas veces vemos el genocidio armenio únicamente como el primer episodio de genocidio, pero no. Bueno, sí es el primer genocidio sistémico que conocemos, pero también es cierto que es la primera vez que vemos a la estructura de seguridad nacional escupiendo hacia afuera, escupiendo el fuego de este enorme dragón que es en realidad una estructura de seguridad nacional. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Alemania comienza a crear alrededor del partido en el poder una infraestructura similar. El Abwehr, que es la inteligencia del ejército, si nosotros vemos cómo al inicio del conflicto es sí un aparato de colección de información, también al final del conflicto se vuelve ya un aparato de colección de información de los ciudadanos. Y esa es la inteligencia militar nada más. La Gestapo, que es uno de los brazos armados del partido nazi, sí comienza también a extender sus pies y a comenzar como una fuerte policía política, como un movimiento armado para proteger al Estado. No es una descripción completa ni del Abwehr como de la Gestapo el que acabo de hacer. Las SS, las SA, bueno, las camisas pardas y las SS, pues digamos que en cierto sentido eran estructuras armadas, pero no eran completamente policías políticas como si pudiera ser la Gestapo, ¿no? O sea, Hitler desde que estaba ascendiendo al poder estaba diseñando una especie de mecanismo de control social o de mecanismo de represión a favor de sus propios intereses y prejuicios políticos. Obviamente esto choca con el gran modelo soviético de un estado enorme que digamos que está preparado justamente para colectar toda la información posible y tomar una decisión completamente uniforme, incluso hacer funciones de ingeniería social que son complejísimas. Pero en este caso, al chocar el modelo alemán con el modelo soviético, pues lo que vemos es que el aparato de espionaje soviético fue por mucho uno de los más avanzados del mundo en ese momento, ¿no? Por su parte, Reino Unido crea el MI6. Es una estructura bastante incipiente, pero que es muy efectiva. O sea, está repleto de gente muy experimentada en el tema de colección de información y de desciframiento de esa información, incluso de encriptamiento, de generar dobles agentes. Es una situación, yo creo que hace al aparato de inteligencia del Reino Unido uno de los más sofisticados incluso al día de hoy, ¿no? Estas técnicas de colección de información y de reclutamiento que son tan potentes
que siguen estando ahí después de casi 100 años, eso es claramente un reflejo, bueno, 70 años, eso es claramente un reflejo de lo que ocurrió en aquel entonces, ¿no? Y por el otro lado vemos Estados Unidos con el OSS. Y todo este aparato de inteligencia funciona desde una dimensión técnica, desde una dimensión humana, desde una dimensión tecnológica, desde una dimensión de señales electrónica. Se vuelve un aparato tan complejo que comienza de nuevo a extenderse otra vez este enorme kraken. Comienza a haber más leyes, comienza a haber más reglamentos. En la Unión Soviética comienzan a emitir leyes secretas que regulan a estos aparatos en la absoluta clandestinidad. Y al final de la guerra, parte de toda esa infraestructura de la nada se disuelve. ¿Por qué? Porque no es necesario. Pero también al mismo tiempo comienza a asomarse el fantasma nuclear. Y es ahí en donde vemos una revolución, una explosión casi atómica de esto. Y de la noche a la mañana tenemos estructuras como el NSA, que comienzan a ser estructuras que se crearon por decreto presidencial y que comienzan a volverse aparatos gigantescos de supervisión y de revisión de información. Y por su parte, lo que es el NKVD en Rusia muta a lo que es un monstruo muchísimo más complejo, que es la KGB. Y la KGB deja de no solo ser un aparato de protección del gobierno, sino además un aparato de protección de la influencia soviética en su esfera más próxima, ¿no? Entonces, toda esta situación comienza a volverse tan grande, comienza a volverse tan colosal y comienza a esparcirse por el resto del mundo. Y lo que comenzamos a ver también es que países que no tienen nada que ver con la competencia nuclear comienzan a asimilar estas figuras. ¿Qué pudiera ser justificable para un país como pudiera ser Argentina, por ejemplo, para tener una policía política? Es un país con una población relativamente reducida, que su economía depende esencialmente de un sector primario, que en buena medida depende de las inversiones extranjeras que lleguen al país, y sin embargo el Estado argentino decide que hace falta tener una estructura de seguridad nacional para proteger al Estado. Lo mismo sucede en Chile, en Brasil, en México, en Colombia, en el país latinoamericano que ustedes me digan. Y lo más curioso, comienza a aberrarse tanto esto, que las estructuras de seguridad nacional al mismo tiempo comienzan a florecer en lugares en donde hay un estado incipiente. Y voy a poner un ejemplo: la Sudáfrica del apartheid era una economía relativamente pequeña, relativamente poco desarrollada, con un sector muy marginado, y que decide que el Estado, en este caso el Estado sudafricano, que es profundamente racista tanto en la norma como en la práctica, pues necesita de la protección contra la mayoría de su población de origen africano, negro. ¿Qué pudiéramos decir al respecto? Porque, pues bueno, ¿qué justificaría la creación de un aparato así en un país como ese? Y de repente África también comienza a volverse una carrera de todas esas cosas. O sea, y pongamos el ejemplo de Libia. ¿Por qué Muammar Gaddafi necesitaba esto que él llamaba la Guardia Republicana? Sí, obviamente Libia no era una república, porque él estaba al frente del país y era prácticamente una dinastía en la que él gobernó. Entonces la Guardia Republicana se vuelve al mismo tiempo una formación de combate dentro del ejército libio y al mismo tiempo una parte del aparato de represión. Y llega a la aberración tal que esta Guardia Republicana se replica, pues, digamos, a lo largo de todo el mundo árabe, no solo existe como un aparato de represión y una formación militar, sino que además es un ejército paralelo al propio ejército, porque los propios militares desconfían de los propios gobernantes desconfían de sus militares. Yo voy a poner un ejemplo: las 4 formaciones de la Guardia Republicana de Saddam Hussein, todas en realidad
eran de su propia etnia y se diseñaron con el único propósito de defender a la etnia de la que Saddam Hussein era parte, ¿no? Entonces, estas 4 formaciones que me parece que eran la división Medina, la división Talhuacana, una cosa así, creo que me parece que era Tigris la otra y no me acuerdo cuál era la cuarta, pero creo que más o menos así se llamaban. Todas estas formaciones eran formaciones militares de élite, pero al mismo tiempo eran las únicas formaciones que podían estar en la capital de Irak ante la posibilidad de que hubiera un golpe de Estado. Y esta aberración se extiende incluso más, ¿no? Porque incluso en Irán comenzamos a ver cómo el Shah crea pues, su propia especie de guardia imperial, replicando a la guardia republicana, pero esa misma guardia republicana pues es la que se le voltea y organiza prácticamente todo el golpe de Estado que lleva al ayatolá Khomeini al poder en 1979, ¿no? Y es ahí en donde, bueno, es en ese tipo de cosas en donde comenzamos a ver hasta dónde se extiende este pulpo. Digo, yo creo que lo más aberrante justamente es lo que ocurre cuando un partido o un grupo político de poder comienza a crear este tipo de estructura alrededor de sí mismo. Y voy a poner un ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad en México. El PRI, el partido monopólico, porque controlaba todos los recursos públicos y malversaba todos esos recursos públicos para obtener, pues digamos, poder político, para ganar elecciones una y otra vez de forma completamente antidemocrática, porque malversaba recursos públicos, ¿no? Simulaban ser una democracia y al mismo tiempo tenían un aparato de seguridad tan obsceno que nadie seriamente podía llamar eso una democracia. ¿O qué me van a decir? Que la Dirección Federal de Seguridad no fue responsable de un montón de episodios de represión y desaparición de personas en México. Evidentemente lo fue, ¿no? Pero si ya era un partido monopólico en los hechos, ¿para qué necesitaba el Partido Revolucionario Institucional esta estructura? Muchos dicen, bueno, es que este tipo de estructuras funcionan porque, o bueno, existieron porque en la Guerra Fría pues tenías una disputa entre dos ideologías muy grandes y dos bloques muy grandes y pues necesitabas tener una especie de vaso modulador entre la potencia soviética y la potencia americana. Pudiera ser, pero al final del día la función principal no era como tal defender al país, sino defender al Estado. Porque si entendemos las cosas así, y como yo las entiendo directamente, el Estado tiene un medio de defensa a través de sus instituciones armadas y de su constitución. Si tienes una estructura paralela que responde directamente a una de las ramas de ese Estado, en este caso el Poder Ejecutivo en México, y en otros casos como en Argentina, pues algunos sectores de la policía militar, algunos otros sectores de la gendarmería, pues funcionaban específicamente para eso, ¿no? Esta situación es muy rara porque en el caso de América Latina lo que comenzamos a ver es un híbrido entre la estructura de seguridad nacional y la estructura de protección del poder político. Y no estamos hablando de lo mismo en términos generales, porque si nosotros vemos para qué se diseñó una institución como la KGB, era porque el proyecto de la Unión Soviética era expansivo. Y tenía que haber una congruencia entre esa expansión hacia el interior del país y hacia el exterior del país. No digo que esté bien o que esté mal, pero hace sentido por eso, ¿no? Si yo soy de la nada un país agrícola como la Unión Soviética, que de repente comienza un periodo de industrialización y que en ese periodo de industrialización voy a apropiarme de muchísimas cosas dentro del país, como pudiera ser tierra, dinero, ganado, todo eso, pues necesito un aparato político para apropiarme de eso. Y al momento en el que ese proceso termina, como le llamamos al proceso de kulakización, cuando ese proyecto termina, pues comenzamos a entender que la Unión Soviética entonces sí necesitaba expandirse hacia afuera y comenzamos a ver la guerra de invierno, la invasión de Polonia, el apropiamiento de estas tierras que llamaban Besarabia, la asimilación de los estados bálticos, todo esto que se hizo a la fuerza entre
la invasión de Polonia y el fin de la Segunda Guerra y el inicio de la guerra entre Alemania y la Unión Soviética, todo este proceso de apropiamiento pues obviamente se hizo en congruencia con lo que sucedía dentro de la propia Rusia. Entonces, también, ¿cómo puede hacer una potencia como Rusia para contener a los estados que ya absorbió, como es el caso de Ucrania, como es el caso de Georgia, si no es con un aparato que, digamos, homologue lo que existe en la Unión Soviética y lo que existe en sus estados satélite? ¿Cómo podemos decir que eso no hace sentido? Digo, incluso si lo vemos en perspectiva, un aparato como la KGB era una especie de armonizador cultural, en donde dices, bueno, la cultura de lo que fue en alguna vez el Imperio Ruso, pues se tiene que reprimir, y se tiene que reprimir la identidad nacional de estados como Latvia, como Armenia, como Ucrania, que no pueden ser esa parte de nacional porque ya son parte de esta Unión Soviética, ¿no? O sea, ¿cómo en algún momento una nación, una potencia como la Unión Soviética puede existir si no es siendo congruente con su núcleo original, con el núcleo que ya adoptó y con el núcleo hacia donde se está expandiendo? O sea, ¿cómo haces congruente ese tren territorial si no es a través de una policía política que armonice toda esa situación en general, ¿no? No justifico obviamente lo que fue el NKVD, ni la Checa, ni el KGB, ni lo que es ahorita el FSB, que ya es una cosa muy diferente y que eventualmente vamos a ver. Eso hace sentido ahí, en una potencia, en expansión, que busca un territorio en donde estar seguro, o sea, un espacio vital, como pudiéramos ponerlo en términos nazis, porque eso es un término nazi. ¿Cómo pudiéramos llamar o cómo pudiéramos contener ese espacio vital o mantenerlo dentro de tu propia órbita, que puedas tú dictar lo que pueden hacer si no es con un aparato de seguridad nacional de esa manera? Ahora, la CIA, si lo vemos, tuvo una función similar, porque si vemos cómo todo este aparato de represión en América Latina creció a lo largo de toda la Guerra Fría, pues tiene que ver en buena medida con eso, ¿no? Que los servicios de seguridad de las grandes potencias pues existen esencialmente para preservar y dictar lo que es una política de Estado y mantener dentro de esa zona de influencia a estos otros países, ¿no? Ahora, Estados Unidos utilizó una aproximación diferente porque pues ellos no se apropiaron directamente el territorio de países como Argentina, como Brasil, como Alemania. Bueno, Alemania sí, pero por otra cuestión, porque pues bueno, ya había concluido la guerra y la ocuparon, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de América Latina, Estados Unidos nunca decidió a lo largo de la Guerra Fría invadir un país para dictaminar que éste se quedara en su órbita a través de un aparato de represión, sino que usaba, digamos, una especie de proxy, una especie de apoderado, por ponerlo de cierta manera, ¿no? Sí invadió Granada, invadió Panamá, invadió muchas cosas porque pues quería mantener esos países a raya, pero esos eran países pequeñitos. Si nosotros vemos, Estados Unidos nunca necesitó invadir Argentina porque para ellos pues era relativamente fácil dictar a alguien como Videla o como Galtieri, a los dictadores argentinos, y decirles, oye, ¿sabes qué? Para que tú puedas obtener mi apoyo político, para que tú puedas obtener a lo mejor mi apoyo diplomático, pues lo que necesitas es reprimir a este sector de tu población que cumple con estas características. Y viéndolo de esa manera, el estilo que tiene Estados Unidos es muy diferente. No es menos brutal, obviamente, no es más armónico tampoco, pero realmente no necesita involucrarse directamente en esa situación. Si nosotros vemos, la KGB realmente sí operaba en un lugar como pudiera ser a lo mejor Hungría, la Hungría que la Unión Soviética ocupó, y nunca se salieron de ahí y siempre tuvieron activos de espionaje y de colección de información en Hungría, en la República Checa, en Eslovaquia, en Eslovenia, en cualquier cantidad de lugares en toda Europa. Y lo que vemos es al mismo tiempo el cómo
tanto la KGB como la CIA, como la Dirección Federal de Seguridad, como los aparatos de inteligencia de Europa Occidental, digamos el servicio secreto francés o a lo mejor el servicio secreto alemán o bueno, el BND que le llaman, o a lo mejor los servicios secretos chilenos, todos estos terminan en una situación que yo creo que muchas veces no hemos contemplado como un nexo directo. Si lo vemos de esta manera, la dictadura de Pinochet cometió un genocidio en Chile porque el aparato de seguridad chileno fue el que en realidad lo cometió. Eso es un nexo muy directo. Si lo vemos en el caso de Argentina, también pasó lo mismo. Si lo vemos en el caso de Uruguay y las consecuencias del conflicto con los tupamaros, lo que podemos ver es que ese genocidio se pudo hacer en buena medida porque el aparato de seguridad fue el que lo facilitó. Y por eso mencionaba el tema de Armenia en ese momento, bueno, hace unos minutos atrás. Cuando nosotros vemos que los jóvenes turcos comienzan a crearse como una organización de seguridad nacional, comienzan ellos a cometer el genocidio armenio. La Gestapo, por ejemplo en Alemania, ellos no hacen directamente el genocidio de lo que llamamos el holocausto, ¿no? En ese caso no fue ni el Abwehr, no fue tampoco la Gestapo. Si bien ellos organizaron y facilitaron lo que pudiera ser, por ejemplo, la estructura de guetos, ellos no hicieron la ejecución final. Eso sí correspondió a un nivel superior, que era directamente el partido, que era directamente el brazo armado del partido, que era la CSS, y directamente, todavía más directamente, lo que fue la estructura del Waffen y el Allgemeine SS. Entonces, estas estructuras pudieron cometer un genocidio porque existía la estructura de seguridad nacional. Y esa estructura de seguridad nacional se venía creando desde mucho antes. Y si nosotros vemos, por ejemplo, lo que fue el Holodomor y de lo que fue el proceso de kulakización en la Unión Soviética, ambos obedecen a nexos directos con la estructura de seguridad nacional. Los genocidios que ocurrieron en la propia Unión Soviética, todos están fuertemente ligados a la estructura de seguridad nacional. Si vemos, por ejemplo, en el caso de la CIA, qué fue o en qué cosas se involucraron, pues los programas relacionados a la colección de información en Vietnam tienen mucho que ver con eso. La brutalidad de la guerra de Vietnam inicia en esos digamos, aspectos. O sea, el Vietcong en algún momento se vuelve tan común porque hay asesores de la CIA facilitando la extracción de información de los operativos de Vietnam del Norte que están operando en Vietnam del Sur. ¿Cómo es eso posible? Pues porque les permitieron entrar, les permitieron interrogar, les permitieron perfeccionar sus técnicas de colección de información y el resultado es ese. Y ahí es en donde vemos el cómo en algún momento la estructura de seguridad nacional casi siempre detona en un episodio de esta naturaleza. Los ingleses tuvieron lo propio con el MI6 y el proceso de descolonización en América y en Asia. También en África y en Asia, perdón. Si nosotros vemos lo que pudiéramos considerarse una muerte por hambruna, como la hambruna india, pues están íntimamente ligados también a los servicios secretos. Incluso si lo vemos desde otra perspectiva, Japón también sufrió un genocidio interno por el tema de su propio servicio de seguridad. ¿Qué más podemos decir al respecto? Ahora, si es diferente que una democracia, por supuesto que lo es. Hay países que han tenido un servicio de seguridad nacional y que han tenido tanto estructuras militares como civiles diseñadas específicamente para esas funciones y que no necesariamente derivan en eso. Pero si vemos el requisito de lo que es el genocidio como lo conocemos en el siglo XX y el siglo XXI, está íntimamente ligado con eso. Y yo voy a poner otro ejemplo. La guerra civil en Siria.
Si nosotros entendemos cómo se detonó, quien lo detonó realmente fueron las fuerzas de seguridad ligadas al Estado sirio. Lo mismo en Libia. Si vemos cómo es que las protestas estallaron al nivel de una revolución, es en buena medida porque eso existe. La Irak de Saddam Hussein. También en algún momento, cuando Estados Unidos invade, una parte significativa de la población los recibe como libertadores. Y eso se nos olvida. Pero esas personas que veían como libertadoras eran en realidad víctimas de estos aparatos de seguridad. De hecho, si nosotros revisamos el primer episodio de la Primavera Árabe, en donde a este comerciante tunecino que le quitan su puesto y que él decide inmolarse y que inicia las protestas en Túnez que derivan en un cambio de régimen, eso lo hizo el aparato de seguridad de Túnez, no lo hizo la Policía Nacional de Túnez, lo hizo el Servicio de Seguridad. Este niño que detona las protestas en Siria también fue capturado por las fuerzas de seguridad. Un niño de 13 años que torturan, que matan y que lo terminan dejando en la calle. Las propias fuerzas de seguridad sirias tienen mucho que ver con eso. Ese niño hizo posible en buena medida los movimientos iniciales en Siria porque las fuerzas de seguridad lo cometieron. Las fuerzas de seguridad lo dejaron. Ahora, si vemos por ejemplo lo que sucedió en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero, está involucrada una parte de esa estructura de seguridad nacional, por lo menos en el punto de vista de que se puede rastrear que las instituciones armadas y las instituciones de seguridad nacional se dieron cuenta de lo que estaba pasando y detonaron protestas como nunca en la historia del país. Ahora, algo que comenzó a darse por lo menos a inicios del siglo XX y que eventualmente mutó hacia una estructura como la que tenemos hoy, es el comenzar a ver todo con ese prisma, con el prisma de seguridad nacional. Solo imaginemos que hay estructuras de seguridad nacional diseñadas para medir la progresión de un virus como pudiera ser el ébola, o pudiera ser el reciente coronavirus. Todas estas estructuras no pueden contener a lo mejor esa infección, pero sí la pueden rastrear. Y la pueden rastrear porque por seguridad nacional cualquiera quisiera contener esa parte, ¿no? Pero entendamos algo. Si ellos pueden medir el cómo está progresando una enfermedad a través del sistema de salud, también pueden regular en dónde sí y en dónde no esta enfermedad puede tener mejores o mayores efectos, ¿no? Y no digo que esto esté ocurriendo, porque pues eso es algo muy difícil de administrar en algún sentido. Es una fuerza natural, simplemente no tienes forma de entender cómo va a progresar. Pero sí puedes privar a lo mejor a una región más vulnerable o menos vulnerable y decir, bueno, en esta región no creo que pegue tanto esta enfermedad por X o Y razón. Y por el otro, dices, bueno, esto que ya no estoy ocupando en esta región lo puedo trasladar a una región más densamente poblada y salvar más vidas, ¿no? Pero ese es en el universo de las buenas intenciones. Imaginemos que detrás hay una persona que tiene otro tipo de agenda y que es una agenda que pretende capturar el poder a través del uso faccioso de los recursos del Estado. Y es aquí donde viene el otro problema. ¿De verdad queremos que el Estado considera la salud como una cuestión de seguridad nacional o como una cuestión de universalidad de acceso a derechos? También, si lo vemos de cierta manera, las estructuras de seguridad nacional están íntimamente ligadas a situaciones en las que nosotros realmente no podemos ver la pantalla completa. Y yo voy a poner un ejemplo muy claro de eso. Las mafias que se dedican a traficar con pornografía ilegal evidentemente están
monitoreadas por las autoridades. Eso es cierto. Muchas personas caen en esta trampa de traficar con pornografía infantil, con pornografía relacionada con animales y todas estas cosas, pero ¿realmente creemos que ellos tienen la capacidad de revisar a todos los usuarios? Depende. Si me dijeran que se trata del NSA, sí, estoy consciente de que ellos pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque la tendencia algorítmica que pudieran darte las comunicaciones electrónicas te puede decir quiénes son los responsables de eso, ¿no? Pero también al mismo tiempo, si digamos un director de una agencia de seguridad ve que hay alguien de su familia en esa base de datos, pues ¿qué creen que van a hacer con esa información? Porque al final el tratamiento es discrecional y tiene que ser discrecional por cuestiones de funcionalidad operativa. Digo, si yo en algún momento colecto toda la información respecto a los datos de navegación de redes sociales en mi país, pues a lo mejor puedo, no sé, modificar una campaña electoral. Y esa colección de información, como se hace dentro de todo un aparato de seguridad nacional, pues no necesariamente sale pública, ¿o sí? Si colecto esa información y le doy un uso político que no debería, ¿quién me puede auditar eso? El director de la agencia de seguridad va a decir, no sé de qué me están hablando. El Congreso puede decir, oye, pues facilítame esta información, pues no te la puedo dar porque es información de seguridad nacional y aunque te la dé no la puedes publicar porque es información de seguridad nacional. Entonces ya comenzamos a entrar en un terreno en donde sí necesitamos evaluar lo que implica cada una de estas cosas. Digo, en el caso de la CIA o de la KGB, pues puedo entender por qué tenían este tipo de aparatos. El nivel del juego era muy alto. Como vimos en los episodios anteriores, si no controlabas la información que estaba detrás de esta rivalidad entre dos potencias mundiales, pues lo que podía derivar era en una guerra nuclear. Y eso modificó las estructuras constitucionales tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Digo, de repente al gobierno de Estados Unidos le tuvieron que dotar al presidente de la capacidad de tener el monopolio de decisión sobre esas armas nucleares, pero para que él tomara la decisión correcta necesitaba el aparato de seguridad. Ya se había llegado a ese ritmo, ya se había llegado a ese nivel de juego. Y no es correcto que se haya llegado, pero ya era un hecho que eran las cosas así. Entonces, en ese aspecto, la estructura institucional y constitucional de Estados Unidos tuvo que cambiar. Y al mismo tiempo en que al presidente de Estados Unidos se le brindó la única capacidad de decidir si se usaban armas nucleares o no, también al mismo tiempo se creó una serie de agencias especializadas en seguridad y otras especializadas en investigación y desarrollo por decreto presidencial. O sea, las armas nucleares modificaron la estructura de seguridad nacional de Estados Unidos y con ello modificaron la estructura constitucional y administrativa. Pero porque el nivel de juego era ese. Y no es que sea justo ni injusto ni nada de eso, pero estaban jugando con fuego. Si lo vemos ya más retraído al tema del cómo es que en América Latina justificamos la creación de estas estructuras, pues realmente no hay mucho que decir. ¿Para qué quiere un Estado latinoamericano la capacidad de digamos, incluso hacer ingeniería social con su propia población? ¿Tenemos armas nucleares en América Latina? ¿Las hay en África? ¿Las hay en Asia? Obviamente no. Y sin embargo, asimilamos estructuras similares a las que podríamos encontrar en otros países porque decidimos que era una buena idea y simplemente la asimilamos. Y resulta que los partidos en el poder comenzaron a ver esto como un enorme rédito y comenzaron a ver esto como un potencial para su propio poder político. Yo no digo que no deban existir esas estructuras, pero a ese nivel, con esas capacidades. Digo, después del 11 de septiembre, Estados Unidos obviamente emitió una serie de legislaciones relacionadas a la colección de información y a la revisión de información de todo el planeta. Y de plano revisaron la información de miles de millones de personas. ¿Se justificaba o no se justificaba? No lo sé. Pero por lo menos para Estados Unidos, esa situación era algo con lo que no se habían enfrentado nunca. Entonces, ellos crearon un movimiento de vanguardia en ese sentido y se torció. Hay que decirlo que se torció.
Rusia hizo lo mismo. En el momento en el que ocurren los atentados terroristas del 11 de septiembre, Rusia decide darle una modificación muy grande a toda su estructura de seguridad nacional y comienza a asimilar que habrá una agresión de Occidente. Y lo que tenemos es una Rusia que ahorita está protegiendo su esfera de influencia a través de su estructura de seguridad nacional. Pero de nuevo, ¿de qué estamos hablando y de qué cosas estamos intentando ver? Porque si lo vemos de esta manera, no son lo mismo los intereses del Partido de los Trabajadores de Brasil que el Partido de Rusia Unida. Y no es lo mismo los intereses del Partido Revolucionario Institucional en México y los del Partido Morena y los del Partido a lo mejor republicano y demócrata. Estaremos de acuerdo que no es igual. Entre más grande es una economía, pues obviamente es más compleja y más diversificada y más... Yo no digo que lo que esté sucediendo en Estados Unidos o cualquier otro país con la estructura de seguridad nacional esté bien o mal, pero sí entendamos algo, el nivel de juego y el nivel de riesgo no es igual. Si nosotros como ciudadanos latinoamericanos comenzamos a ver que la estructura de seguridad nacional en realidad es una estructura que lo único que ha hecho es facilitar la corrupción dentro de los propios gobiernos, entonces sí ya comenzamos a tener un problema, ¿no? Porque tenemos estructuras de seguridad nacional, pero también tenemos estructuras de crimen organizado obscenas. Y ahí es en lo que vamos a intentar explayar en el siguiente episodio, que se relaciona directamente al tema del narcotráfico en América Latina. Por lo demás, pues yo le diré que tenga cuidado con la estructura de seguridad nacional de su propio país y aprovecho para darle las buenas noches, buenos días o buena tarde a la hora que me escuche. Le agradezco su presencia en este podcast y lo espero en el siguiente episodio. Muchas gracias.